Hola, soy Pablo Montes de Aneire.org y este es el primero de una serie de vídeos en los que pretendo explicar cómo está construida la aplicación que corremos en la nube y cómo la desplegamos. El objetivo principal de estos vídeos es acercar esta tecnología a quien no la conozca. Por supuesto, si alguien quiere replicar el despliegue de nuestra aplicación, siguiendo estos vídeos será capaz de hacerlo perfectamente. Antes de entrar en el tema técnico, me gustaría recordaros o explicar, por si no ha quedado claro para alguna persona, que si construís los dispositivos comprando los componentes vosotros mismos y uniéndolos, siguiendo los otros vídeos y la documentación que tenemos disponible, podéis empezar a utilizar esos dispositivos sin ni siquiera poneros en contacto con nosotros, simplemente accediendo a la URL asociada a vuestro dispositivo. Aunque nosotros no la hayamos introducido en la aplicación, aunque no haya un usuario registrado para ese dispositivo, podéis consultar esa información en la aplicación y no tiene absolutamente ningún coste. Si os ponéis en contacto con nosotros, porque por ejemplo es para un colegio, estáis montando varios dispositivos para un colegio, sigue por supuesto sin tener ningún coste. No, nosotros no estamos ofreciendo ningún servicio por el que cobremos. Esto es con el objetivo de ayudar a cuanta más gente posible. Entonces, si os ponéis en contacto con nosotros, lo que os podemos ayudar es a crear vistas personalizadas, a crearos usuarios para el acceso para que no estén abiertos a todo el público y cosas así. Pero antes de empezar, que quede muy claro eso. Cualquiera tiene acceso a la aplicación de forma absolutamente gratuita sin que necesitéis construirosla vosotros mismos. Esto es por si quisierais hacerlo, por motivos porque queréis tenerlo en un despliegue interno en el colegio, porque queréis montar un servicio por el que sí que queréis cobrar vosotros como empresa y queréis montar un servicio utilizando nuestra tecnología, nos parece bien todo. Aquí vamos a explicar cómo está todo hecho. Pero si solamente queréis utilizar la tecnología, podéis utilizar nuestra aplicación directamente. Si no queda claro eso, tenemos vídeos de cómo es el uso de los dispositivos, pero si no queda claro, por favor, avisarnos en los comentarios, escribirnos por Twitter, por correo electrónico, estaremos encantados de explicarlo las veces que haga falta o de ayudaros con el punto en el que hayáis tenido algún problema. Entonces, ¿qué es lo que quiero contar en este primer vídeo? Lo que quiero contar en este primer vídeo es explicar qué es la tecnología de contenedores, cómo funciona Kubernetes y cómo funciona Helm, porque la aplicación en la nube que tenemos la desplegamos utilizando Helm. Entonces, voy a explicar, asumiendo que no sabéis nada de estos términos que acabo de utilizar, qué es cada cosa. Entonces, pongamos que yo tengo un ordenador en el que quiero instalar el portal, ¿de acuerdo? En el caso, como nosotros lo estamos desplegando en la nube, este ordenador, esta máquina, sería una máquina virtual que tenemos desplegada en un proveedor web. Entonces, tenemos un proceso lo tenemos aquí, la P, esta es el proceso que queremos desplegar. Entonces, podríamos coger en nuestra máquina, instalárnoslo y ya está. ¿Cuál es la situación? Que nuestra aplicación y la mayoría de las aplicaciones que tengamos medianamente complejas no va a ser un solo proceso, van a ser múltiples procesos que se tienen que interrelacionar. Entonces, si cogemos una máquina y empezamos a instalar un proceso y otro, digamos que es una tarea bastante manual, propensa a fallos, en la que todos los procesos se quedan instalados y van a tener dependencias entre ellos, y en el momento en el que queramos actualizar uno de ellos podemos tener problemas. Entonces es mejor darles, esto se llama utilizar microservicios. Entonces cada proceso realmente sería un microservicio, sería el encargado de hacer algo, y tenemos que buscar una manera de tenerlos aislados y que se puedan relacionar entre sí, pero que cada uno tenga espacio a su propio entorno. Entonces, ahí es donde entra lo que son los contenedores. ¿Qué es un contenedor? Pues un contenedor es básicamente coger un proceso y darle un espacio para él mismo. Entonces, en ese contenedor, pues podemos decirle a qué recursos del ordenador tiene derecho a acceder y qué visibilidad de lo que tiene alrededor puede ver. Entonces, de esta manera podemos asegurar que este proceso está corriendo con unos recursos determinados y sin poder ver lo que ocurre alrededor.
y a este contenedor es al que le vamos a hacer puntos de entrada para que se pueda comunicar, puntos de entrada y puntos de salida para que se pueda comunicar con los otros procesos que también estarán metidos dentro de contenedores. Básicamente un contenedor es eso, es coger un proceso y darle un espacio de ejecución. Entonces, ahora lo que tendríamos es nuestros procesos, cada uno dentro de su contenedor, ejecutándose. Y yo, aparte de desplegar todos estos contenedores, pues tengo que encargarme de que tengan la conectividad necesaria para relacionarse entre sí y tengo que construir todo eso. Entonces, claro, ahí entran otra vez una serie de tareas que me hacen más difícil no equivocarme y que siempre sea de la misma manera. La ventaja de que sea los contenedores, aparte de todo lo que he estado diciendo, es que si cualquiera de ellos tengo que reemplazarlo, pues quito ese contenedor, pongo otro en su lugar con la versión más moderna de ese proceso y ya está, y seguimos adelante. Pero quiero hacerlo más fácil. Para ese hacerlo más fácil es para el que no entra Kubernetes. Kubernetes básicamente es un gestor de contenedores. Podemos entenderlo algo así como, si dijéramos, el que organiza cómo se despliegan los contenedores y el que se encarga de que siempre estén los contenedores que queremos tener corriendo. Entonces, eso además nos va a hacer más fácil que si tuviéramos varias máquinas, porque quisiéramos que en caso de que una máquina se rompa todo siga corriendo y cosas así, Kubernetes nos lo va a hacer muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues a Kubernetes lo que le decimos es como entrada una serie de manifiestos, de manifest. En un manifiesto lo que estamos diciendo es qué es lo que queremos tener. Entonces yo quiero tener un despliegue con un determinado número de componentes que se van a relacionar de esta manera y entonces lo describo todo. Es una forma de escribir declarativa en la que yo le digo lo que quiero tener. Eso se lo doy a Kubernetes y Kubernetes se encarga de hacer que eso que yo he descrito en los manifiestos se haga realidad. Entonces es muy cómodo. Imaginaos que, por ejemplo, este proceso tiene algún error fatal y acaba muriéndose. Pues Kubernetes se daría cuenta y volvería a desplegarlo. O imaginaos que esta máquina entera se estropea. Pues Kubernetes se daría cuenta y si hay espacio para desplegarlo también en esta máquina, se encargaría de que todo lo que estaba corriendo aquí arriba empiece a correr aquí abajo. Entonces, nos facilita mucho las cosas el tener ese componente adicional que nos está haciendo toda esa gestión de los contenedores. ¿Qué problema tenemos? Y empezamos desplegando nuestras primeras versiones de la aplicación en la nube, eran así. ¿Qué problema teníamos para hacer esto? Pues el problema que teníamos es que teníamos dependencias en los despliegues. Quiero decir, desplegábamos una primera aplicación, un primer proceso. Ese primer contenedor que desplegábamos nos generaba determinada información. Por ejemplo, para acceder a este contenedor, pues tienes que acceder por con determinada información interna que te está generando. Entonces, esa información yo la necesitaba para poder desplegar el siguiente contenedor. ¿Cómo hacíamos todo esto? Pues esto lo hacíamos básicamente metiendo unos scripts, un programa adicional que era el que se encargaba de... Mandábamos un manifiesto a Kubernetes para que desplegara algo. Bien, leíamos la información de Kubernetes, hacíamos algún procedimiento con ese script y entonces con el resultado modificábamos el siguiente manifiesto. Entonces se lo mandábamos a Kubernetes para que desplegara otro trocito. Y lo mismo, recuperábamos información, procesábamos y modificábamos el siguiente manifiesto. Entonces, era una manera de hacer las cosas que nos implicaba tener que estar haciendo despliegues, comprobación, ejecución de un código aparte y entonces volvíamos a hacer un despliegue, cosa que funcionaba, perfectamente funcionaba, pero se podía simplificar todavía más. Entonces, ¿cómo lo simplificamos todavía más? ¿Qué otra herramienta podemos utilizar para hacer esto más sencillo? Ahí es donde entra Helm. Helm lo que nos sirve es para empaquetar el despliegue que queremos hacer. Entonces, en lugar de mandar la información o darle los manifests a Kubernetes, lo que vamos a hacer es darle un Helm chart a Helm. En este Helm chart tenemos todo lo que queremos desplegar, además utilizando unas variables que vamos a meter dentro de values. Es uno de los archivos que maneja el Helm chart. Entonces,
podemos parametrizar cómo queremos hacer nuestro despliegue. Podemos decir cómo queremos de grande que sea cada uno de los procesos. Entonces, esa entrada, ese Helm chart, se lo damos a Helm. Helm habla con Kubernetes dándole los manifests y Kubernetes se encarga de hacer el despliegue. Si yo quiero cambiar el tamaño de alguno de los procesos o quiero cambiar la versión de los procesos, lo único que tengo que hacer es hacer un Helm upgrade modificando lo que yo necesite modificar. E incluso estos values, no tengo por qué modificar el archivo de values. En el propio comando de Helm upgrade puedo indicarle qué valor quiero que tengan esos values. Entonces, simplemente haciendo ejecuciones de upgrade, yo puedo modificar la versión que quiera o el tamaño que quiera o cualquiera de las variables que tenga de las múltiples formas que tengo de desplegar mi entorno. Entonces, esto nos da mucha flexibilidad, mucha potencia y sobre todo mucha sencillez para el despliegue. Ahora solamente tengo que coger un ordenador, un sistema en el que yo tenga un Kubernetes instalado, que puede ser así con varios ordenadores o puede ser con uno solo. Nosotros ahora mismo estamos funcionando con uno solo, haciendo una serie de historias que ya contaré para asegurar que no se nos vaya a caer y que si se cae se levante rápidamente. Pero ahora lo único que necesitamos es un entorno de Kubernetes, que puede ser incluso un entorno de Kubernetes de un proveedor cloud ya directamente. En lugar de contratar una máquina virtual, podemos contratar su solución de Kubernetes. Entonces, con Helm vamos a atacarlo y vamos a decirle exactamente lo que queremos. Le vamos a decir Helm install y el archivo que viene de nuestro repositorio de GitHub. Se va a encargar de hacer absolutamente todo y el día que haya que instalar una nueva versión, lo único que vamos a hacer es un Helm upgrade. Solamente eso. Porque Helm es el que se va a encargar de hacer todos los cambios por nosotros, asegurándose además de que siempre está todo funcionando. De hecho, Helm, cuando tú le dices, imaginaos que este proceso de aquí yo lo quiero cambiar, quiero poner una nueva versión. Pues si tú le dices Helm Upgrade, lo que hace es que te aparece aquí al lado otro proceso, otro contenedor, que es la nueva versión. Cuando este segundo esté corriendo, entonces este primero desaparece y el segundo sustituye al primero. Imaginaos que eso ha ido mal, pues otra de las ventajas que tiene Helm es que tú le puedes decir rollback, vuélveme al estado de antes. Y entonces lo que hace es que vuelve a lanzar el que teníamos antes, cuando ya está corriendo, elimina el que pusimos que no nos ha terminado de convencer y todo continúa funcionando. Entonces Helm nos va a facilitar mucho toda esa instalación, toda la actualización nos la va a facilitar mucho. Un comentario, y esto entraremos en vídeos posteriores. Si utilizamos una máquina que tiene un tamaño muy justo para desplegar, como nos está ocurriendo a nosotros, porque lo que estamos intentando es ajustarlo al máximo, con la idea de que si luego lo queréis replicar vosotros, no tengáis que gastar mucho dinero en una máquina grande. Incluso estamos intentando ajustarlo de manera que en una máquina virtual en vuestro ordenador doméstico pudierais tener el entorno completo. Si el espacio es muy justo y caben todos estos procesos justos y no hay espacio para que quepan más, y le decimos Helm Upgrade, como Helm lo que va a intentar es desplegarnos una segunda versión, no va a haber espacio para esa segunda versión y se va a quedar ahí parado sin poder hacer nada. En esos casos en los que vamos demasiado justos de recursos, pues lo que tendremos que hacer en lugar de un upgrade tendremos que hacer un remove y un install. Y durante ese tiempo, mientras que borramos e instalamos, la aplicación no estará funcionando, pero estamos hablando de segundos o como mucho minutos. No es algo preocupante. Nosotros lo estamos haciéndolo proceso por proceso, borrando solamente determinados procesos y haciendo el upgrade y no se aprecia en el funcionamiento de la aplicación. Y básicamente es eso. El vídeo sé que es denso porque técnicamente abarca muchas cosas. He intentado simplificarlo todo lo que he podido. Estaría encantado de, si tenéis dudas, me las hagáis llegar porque es la manera de mejorar esta explicación y que llegue a cuanta más gente posible. Esto está excediendo el tema del análisis del CO2, otro de los propósitos que teníamos en la asociación ANAIRE, está en nuestras bases, es el hacer que la tecnología llegue a la sociedad y con ese ánimo es con el que estamos haciendo este vídeo, para intentar explicar una tecnología tan potente como es la de los contenedores, cuando le metes Kubernetes, cuando lo alimentas además a través de un Helm chart,
se convierte en algo muy muy potente que hoy en día es lo que ejecuta la mayor parte de las aplicaciones que podáis estar accediendo remotamente. Y quería que entendieseis cómo funciona esto y qué significa cada uno de estos nombres. Pues eso es todo. Muchas gracias. Como siempre, cuidaos mucho y nos vemos pronto.